Buenos días, hermanos, iglesia. Éxodo 20, del 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Señor, gracias por tu bendita palabra. Señor, ayúdame a expresar claramente este mandamiento, Señor, a darlo como tú lo has dado en el Nuevo Testamento, Señor. Guíame, Señor, no aligerando ni siendo lazo con este mandamiento, pero tampoco poniendo cargas que no mandaste. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Pueden sentarse, hermanos. Cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo, hermanos. Este mandamiento, también como todos los demás 9 mandamientos, está en la concordancia, es decir, también está en Deuteronomio 5 del 12 al 15. Sin embargo, si usted revisa ese mandamiento allá, tiene variaciones, tiene unas pequeñas variaciones. Allá, por ejemplo, esto digamos no cambia mucho, pero allá dice guardarás el día de reposo. Aquí dice acuérdate, allá dice guardarás. Allá agrega como Jehová tu Dios te ha mandado. Allá también nos dice, después de dar las instrucciones de que 6 días trabajarás y harás toda tu obra, el buey, bueno, los hijos, etcétera, termina diciendo para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. No debemos poner a trabajar a nuestros siervos, bueno, en este caso ya vamos a explicar de todos modos eso. Y al final, y esta creo que es la gran variación y la luz al Nuevo Testamento, porque eso no lo dice en Éxodo 28:11, dice acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Acá la razón es diferente. En el que leí Éxodo 20, la razón es la creación. En 6 días trabajó, hizo el Señor toda su obra y el séptimo descansó. Acá la razón es que fueron liberados de Egipto. Yo ya voy a explicar que eso es una luz al Nuevo Testamento y al día de reposo cristiano, hermanos. Amén. El cuarto mandamiento, dice Matthew Henry, se refiere al tiempo de adoración, hermanos. Dios debe ser servido y honrado diariamente, eso es verdad. Pero un día de cada 7 debe dedicarse particularmente a su honor y gastarse en su servicio, tanto públicamente aquí en la iglesia, en la congregación, como privadamente en nuestros hogares. El Catecismo Menor de Westminster dice que el cuarto mandamiento exige que consagremos a Dios todo el tiempo que Él ha señalado en su palabra, y especialmente un día entero de cada 7. Un día entero en cada 7, como un descanso santificado a Él, hermanos. Entonces, hermanos, hoy vamos a ver 3 capítulos. En el primer capítulo vamos a hablar del día de reposo judío. En el segundo capítulo vamos a hablar del día del Señor. Y en el tercer capítulo santificado. Entonces, vamos al primer capítulo, el día de reposo judío. Entonces, hermano, todos sabemos que sábado, la palabra sábado significa reposo, ¿no es cierto? Todos sabemos, sábado, Shabbat, significa reposo. En el Catecismo Menor de Westminster nos dice, las razones determinantes del cuarto mandamiento son, o sea, ¿por qué es el cuarto mandamiento según Éxodo 20? El habernos concedido Dios 6 días de la semana para nuestras propias ocupaciones. O sea, trabajamos 6 días, necesitamos descansar. El haberse reservado para sí mismo una propiedad especial sobre el séptimo día. Él quiso que lo santificáramos para Él. Y el haber bendecido el día de descanso. Lo bendijo. Y finalmente su propio ejemplo. Él nos dio ejemplo de eso. Entonces, hermano, aquí acuérdate del día de reposo. Es un memorando, es un recorderis. Porque no empezó ahí, hermanos. Y eso es bien importante porque los que no conocen de esto y hablan y tuercen la escritura, ya sea de buena o de mala fe, por ignorantes en estas cosas,
porque ignoran estas cosas, no lo digo de una manera despectiva, sino ignoran estas cosas, dicen que eso es de la ley. Eso es mentiras. Acuérdate, porque viene de la creación. Acuérdate del día de reposo. Entonces no es de la ley. No es de la ley de Moisés exclusivamente. Fue instituido por Dios en la creación, después de crear todo y antes de la ley de Moisés. Ya estaba el día de reposo. El día de reposo. Dice Matthew Henry, leemos acerca de la bendición y bendición de Dios en el séptimo día desde el principio. Esto no fue la promulgación de una nueva ley, sino el resurgimiento de una ley antigua. Ya existía esa ley. Entonces, eso es bien importante que lo tengamos, porque la iglesia moderna de hoy, que es ignorante, es una iglesia analfabeta, no entiende. Y dicen que eso es de la ley de Moisés. No. Eso no nació allá. Como tampoco nació el no matarás en la ley de Moisés. Porque Caín mató a Abel y sabía que estaba haciendo mal. Porque la ley está grabada en el corazón humano, ¿no es cierto? Amén. Génesis 2 al 3, miren, leamos. Eso está allá en Génesis, hermano. En los orígenes, en el inicio. Génesis 2, del 2 al 3. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. O sea, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Reposó el séptimo porque ya había acabado todo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Hermanos, sábado significa reposo. Sábado no significa séptimo. Quiero dejar eso claro también, ¿no? Sábado significa reposo. Sábado no significa séptimo, por lo menos por definición, por palabra. Sábado no significa séptimo. Sábado significa reposo. Por eso siempre es 1 de cada 7. Ya seguiré explicando. Ahora, el sábado fue instituido y observado antes, pero en su esclavitud en Egipto habían perdido su cómputo. Ellos fueron a Egipto. Ellos ya sabían y fueron a Egipto y perdieron eso. No lo contaban, no sabían. Tal vez, dice Matthew Henry, por la restricción de sus amos en ese momento, o por la indiferencia a la religión. Es posible cualquiera de las dos o las dos. Por eso era necesario recordárselos. Era necesario que él se lo recordara. Porque primero seguía siendo un deber. No dejó de ser un deber. Como hoy tampoco deja de ser un deber. Ellos habían sido negligentes. Y nosotros, esto también es aplicable a nosotros, somos propensos a olvidar estas cosas. La iglesia se le ha olvidado esto. Es como los israelitas en Egipto. Han estado esclavizadas en Babilonia, nosotros esclavizados en Babilonia, y como que se nos olvidó esto, porque se secularizó esta sociedad. Entonces como que se nos olvidó esto. Y segundo también, se los tenía que recordar, para que prepararan ese sábado de antemano, para sacrificarlo bien, porque el día de reposo hay que prepararlo, hermanos. Ya vamos a ver más adelante. Entonces era un memorando. Su observancia. Miremos verso 9 al 10, lo que nos dice allá la cita base. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Cuál es el día para observar? Entonces acá, ¿cuál es el día? El séptimo. Después de 6 días de trabajo. El séptimo después de 6 días de trabajo. No hay certeza, dice, esto lo dice Matthew Henry, no hay certeza si este fue el séptimo computado desde el primer séptimo. No se sabe, hermano, realmente no se sabe. O desde el día de su salida de Egipto, o ambos. ¿Sí me entienden? No se sabe exactamente si fue ese séptimo, fue el séptimo desde el primer séptimo. ¿Sí me entienden, hermanos? Ahora, ya sabemos que los judíos lo llamaron sábado y reposo, etcétera, etcétera. ¿Sí me entienden? Y para ellos era el séptimo. Para ellos era el séptimo, pero no que la palabra signifique séptimo. ¿Sí me hago entender? Y ellos guardaban 1 de cada 7.
el séptimo después de trabajar 6 días. Como nosotros hoy hacemos también, hermanos. ¿Cómo se debe observar? De 2 maneras, como día de descanso y como día santo. Como día de descanso, ellos no debían hacer ningún tipo de trabajo en este día, ya sea trabajo de siervo o trabajo haciendo negocios. Ya vamos a ver. Segundo, como día santo, es decir, apartado para la honra del Dios santo y dedicado a los santos ejercicios espirituales. Dios, al bendecirlo, lo había santificado. Ellos, al bendecirlo solemnemente, es decir, el pueblo de Dios, deben santificarlo y no enajenarlo a ningún otro propósito que aquel para el cual se instituyó. Y debe ser diferente a otros días, y yo ya más adelante voy a explicar eso, hermanos. Debe ser diferente el día del Señor. Hermanos, Levítico 23 del 2 al 3 nos dice que el día de reposo judío debía ser guardado como fiesta solemne, como una santa convocación. Leo: habla a los hijos de Israel y diles, mira, era parte de las fiestas solemnes, de las 4, o sea, dentro de las 4 grandes habla también, aparte habla del día de reposo. Las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones. No es una convocación mundana para jugar, no es una santa convocación. Serán estas. Entonces empieza con el día de reposo. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación. Nos reunimos para ejercicios santos. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Entonces no era solo en Jerusalén. Donde quiera que habitéis. Entonces, hermano, y aquí hay otra cosa que es obvia e implícita. El día de reposo debían congregarse. Era una santa convocación. Debían congregarse. ¿Quiénes deben observarlo según la cita? Bueno, es sencillo, ahí lo menciona claramente la familia, primeramente, el hombre y sus hijos. Ahí no se menciona la esposa, pero es obvio que la esposa está porque son uno con el esposo, y si él santifica el día, se supone que ella también lo va a santificar. Entonces, tanto los niños y segundo, los sirvientes deben guardar el sábado según edad y capacidad. Y el jefe de familia debe ocuparse en que su casa sirva a Dios, como dijo Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. También habla de los extranjeros, prosélitos, deben observar una diferencia entre este y otros días. Pues, mire, a ver, Jerusalén llegaban extranjeros. Un israelita no podía hacer trabajar a un extranjero en esos días, no debía hacerlo trabajar, porque llegaban muchas veces como siervos, ¿no es cierto? Entonces no los debían hacer trabajar. Pero hermano, esto de los extranjeros, dicen los comentaristas bíblicos, que tiene que ver con un anuncio hacia los gentiles, hermanos, hacia nosotros, que no solamente lo deben guardar los judíos, lo debemos guardar nosotros, los extranjeros. Fuimos extranjeros, hermanos, extranjeros llevados al pueblo de Dios, hermanos, sin ciudadanía de Israel, ¿no es cierto? Ajenos a los pactos de la promesa. Y también nos habla de los animales. Pues hermanos, si usted tenía un buey para trabajo, pues ese día no lo iba a poner a trabajar al buey, solamente le iba a dar alimento al buey, agua al buey. Como usted descansaba, él también iba a descansar. Mire que hay un sentido de también misericordia para los animales, también necesitaban descansar, ¿no es cierto? Mire, entonces hermano, esto es un principio para todos nosotros, de no poner a trabajar ni a nuestros hijos, no poner a trabajar si tenemos empleados, ni hacer ningún tipo de trabajo laboral en ese día, hermanos. Sigamos. ¿Por qué, hermanos? Porque el día de reposo fue hecho para beneficio del hombre, hermanos. Pero parece que el hombre lo ve, la mayoría de la iglesia cristiana lo ve como una carga. Qué triste, hermanos. Y Cristo lo dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. O sea, Dios lo hizo pensando en nosotros, que nosotros debemos descansar. Es necesario el descanso. Pero el descanso no es irnos a dormir, hermanos.
El descanso es un cambio de actividad. Descansamos de lo que hacemos los 6 días. No es que yo me quedo todo el día durmiendo. Eso no es el descanso que aquí nos habla el Señor. Porque ellos hacían santa convocación. Es decir, se alistaban de sus casitas y se iban a la congregación. ¿Cuáles son las razones de observarlo? Verso 11. Porque mira, esta es la razón que da en Éxodo 20. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó, hermanos. Entonces, hermanos, tenemos tiempo suficiente para nosotros y nuestras actividades durante 6 días. Entonces, el 7º día sirvamos a Dios. Amén. ¿No es cierto? Y tiempo suficiente también tenemos para cansarnos de nuestras actividades. Entonces, el 7º día será un favor poder descansar, hermanos. Será un favor, es una bendición, hermanos. Amén. Entonces, también, hermano, es el día de Dios, es el día, ahí dice, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó, dice, en otro lado dice sus días de reposo. Es el día de Dios. El sábado del Señor tu Dios, o el reposo del Señor tu Dios, instituido por Él, consagrado a Él. Dice esto Matthew Henry, es un sacrilegio perturbarlo. Su santificación, hermano, es una deuda. Es decir, nosotros le debemos a Dios. Nosotros al santificarlo le estamos debiendo a Dios, sí, o sea, para hacerlo. Cada semana tenemos una deuda con Dios de santificar ese día. Hermanos, como les decía, esto es un memorial de la creación del mundo. Lo dice Matthew Henry, debe ser observado para la gloria del Creador. Debe haber un compromiso de servirle en este día, mejor que en los otros días. Es un estímulo para confiar en Él que creó todo, hermanos. Los judíos declararon que adoraban al Dios que hizo el mundo y así se distinguían de todas las naciones que adoraban a dioses que ellos mismos habían creado, hermanos. Mira, hermano, el día de reposo judío era una señal entre Dios y su pueblo. Era una señal. Éxodo 31:13 y el 17. O sea, se diferenciaban. Eso hacía que ellos se diferenciaban de los demás. Tú hablarás a los, en Éxodo 31:13, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. ¿Sí ven? Mis días. Porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Es señal entre mí y vosotros. Dice en el 17, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Es una señal, los marcaba, los diferenciaba. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Entonces, hermanos, esto caracterizaba quiénes eran suyos y quiénes no. Y hoy es igual, hermano. Hoy se diferencia quién es cristiano y quién no. Salga, mire la calle los domingos, analice los domingos. El mundo que está haciendo hoy domingo: deportes, entretenimiento, placer, ocio, enguayado algunos, viajando de vacaciones, en trabajo o trabajando otros, o simplemente en familia. Excepto, hermano, la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo está en otras cosas. Es una señal, nos notamos. La gente pasa y dice, allá es una iglesia cristiana. Pero pasamos por otro lado, bueno, allá está el resto del mundo. Eso era igual, hermano, es una señal, nos diferenciamos del mundo. Amén. Amén. Hermanos, Dios nos dio ejemplo. Después de 7 días de trabajo descansó el 7º día. Él se complació en la obra que hizo, Él se regocijó en la obra de sus manos. Nosotros asimismo, hermano, debemos tener complacencia en Él en este día. Dale la gloria por todas las obras que ha hecho con nosotros. Por toda su obra, hermano. El sábado comenzó, mire, ese sábado judío, ese reposo judío, comenzó al terminar la obra de la creación. Asimismo, hermanos, el sábado eterno, porque va a haber un sábado eterno, un reposo eterno, comenzará cuando termine Dios su obra de providencia y redención. Va a ser un reposo eterno, va a ser un día del Señor eterno. Por eso un día, hermanos, un día. Entonces, hermanos, nosotros observamos el sábado semanal, este reposo semanal,
Escúcheme que cuando yo le digo sábado, le estoy hablando de reposo. Observamos este reposo semanal en expectativa del sábado eterno o del reposo eterno. Como dice Hebreos 4:9, queda un reposo para el pueblo de Dios. Aún queda ese reposo. Queda un reposo, ya lo vimos, ¿no es cierto? Y entonces lo hacemos en esa expectativa de ese reposo eterno y en memoria de Dios a quien adoramos, hermanos. Hermanos, Dios bendijo el día de reposo. Lo santificó, dice allí. Le otorgó, dice Matthew Henry, honor al apartarlo para sí. Lo santificó, lo hizo honorable ese día. Ha puesto en él bendiciones. Es decir, que esperemos en él. Y esas bendiciones también por observar el día, hermanos. Dice la palabra de Dios cuando tomamos la cena cada domingo. Dice, hagáis esto en conmemoración mía hasta que vuelva. Se supone que eso lo hacemos un día domingo, hasta que Él vuelva. Es el día que Dios ha hecho, hermanos, este día especial. Es bendecido, honrado y santificado. No hagamos nada para dañarlo, hermanos. No hagamos nada para dañarlo o perturbarlo. No lo profanemos, no lo deshonremos, ni lo igualemos al tiempo común, es decir, al resto de días. No es igual, hermanos. No es igual. Dios lo ha dignificado y lo ha distinguido, hermanos, porque así Dios lo quiso. Y también en el Nuevo Testamento, hermanos, ya vamos a ver. Israel, sin embargo, hermano, aunque Dios les entregó esto, les dio estas cosas a Israel, ellos se rebelaron profanando sus días de reposo, como ha hecho la iglesia hoy. Se rebelaron profanando los días de reposo que les había dado por señal. Éxodo 20, del 12 al 13 nos dice: mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos, hermano. Hermano, Dios les había mandado santificar sus días de reposo. Nos lo recuerda también en Ezequiel 20:20. Santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Vuelve y les recuerda lo de la señal. Vuelve y les dice que santifiquen esos días a los israelitas. Sin embargo, hermanos, ellos lo profanaron. Aquí el profeta Ezequiel está haciendo un recorderis de lo que fue e hizo Israel, los padres. Éxodo 20:21, los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por lo cual es el hombre que los cumpliere vivirá. Profanaron mis días de reposo. Jerusalén, hermano, en tiempos de Ezequiel también 22:8, menospreció el santuario de Dios, profanando sus días de reposo. Mis santuarios menospreciaste y mis días de reposo has profanado, hermano. Hermano, por tanto Dios castigó a esa generación. Les dijo que no iban a entrar en Egipto. No iban a entrar a la tierra prometida. No, salían de Egipto, pero que no iban a poder entrar a la tierra prometida. Y una de las causas era esa. Ezequiel 20, del 15 al 16. También yo les alcé mi mano en el desierto, jurando que no los traería a la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras, porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Hermanos, es la iglesia de hoy, hermano. La iglesia de hoy está recibiendo también juicios, entre otras cosas, porque está violando el día del Señor. La iglesia de hoy, en su gran mayoría, no guarda el día del Señor. Es como Israel, profana el día de reposo. Mire, y uno de los juicios fue que los esparció entre las naciones. Ezequiel 20, del 23 al 24. También les alcé yo mi mano en el desierto, jurando que los esparciría entre las naciones y que los dispersaría por las tierras, porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo. Y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Así es la iglesia hoy, se les va los ojos con el mundo. Se les va los ojos. Ay, no puedo ir al parque. Eso es lo único que piensa. No puedo ir al parque, no puedo ir al cine, no puedo ir al restaurante. No,
Es lo único que piensan. Son como los israelitas. Tras los ídolos de sus padres se les van los ojos. Segundo capítulo, hermano. Ahorita vamos a hablar del día del Señor. Hablé muy general del día de reposo judío, pero voy a traer acá citas también del Antiguo Testamento. Bueno, de cómo lo guardaban y qué cosas sí quedan aplicables a nosotros hoy en día y qué cosas no quedan aplicables. Dice la Confesión Bautista de Londres de 1689. Dios ha señalado particularmente un día de cada 7. ¿Sí ve que siempre hablan de un día de cada 7? Porque sábado no significa séptimo necesariamente. Sábado significa reposo. Reposo. Eso es lo que significa la palabra sábado. Un día de cada 7 como día de reposo. Eso es otra cosa. Para que sea guardado santo para Él. El cual desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo fue el último día de la semana, es decir, el sábado. Y desde la resurrección de Cristo fue cambiado al primer día de la semana, que es llamado el día del Señor en honor a la resurrección de Cristo. Por eso todas las alabanzas de hoy tenían que ver con la resurrección. Y debe ser perpetuado hasta el fin del mundo como el día de reposo cristiano, siendo abolida la observancia del último día de la semana. Confesión Bautista de Londres, 1689. La Catecismo Menor de Westminster dice, muy similar, desde la creación del mundo hasta la resurrección de Cristo, o sea, hasta hace 2000 años, Dios señaló el séptimo día de la semana para hacer el descanso semanal. Mas desde entonces ha señalado el primer día de la semana, primer día es domingo, para que sea el día de reposo, el cual ha de continuar hasta el fin del mundo y es el descanso cristiano. Catecismo Menor de Westminster. Hermanos, Deuteronomio 5:15, yo les decía, donde están los 10 mandamientos que los dan por segunda vez. Allí ya había destellos de un cambio en este día. Ya nos muestra que había haber un cambio. ¿Por qué? Porque allí hace alusión a la liberación de la esclavitud de Egipto, así como sería nuestra liberación de la esclavitud del mundo y Satanás. Dice, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Miren que allá la razón es diferente. Allá la razón habla de la liberación. Entonces, hermanos, los israelitas fueron liberados de la esclavitud de Egipto. Todos sabemos que Egipto representa al mundo. Todos sabemos que Faraón es una tipología del diablo, ¿no es cierto? Todos sabemos que cuando Cristo, nosotros nos arrepentimos y creemos en Cristo, es porque hemos sido liberados de esa esclavitud espiritual de Egipto, del pecado del mundo y de Satanás, hermanos. Entonces, hermano, ¿por qué la iglesia empezó a guardar el día del Señor un domingo? Porque es en honor a la resurrección. Cristo resucitó un domingo. Juan 21. El primer día de la semana. Primer día es domingo. Primer día no es lunes. Primer día es domingo. El primer día de la semana, María la Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces, todos sabemos que Cristo resucitó un domingo. Y como yo les decía, por medio de la resurrección de Cristo, cuando creemos en Él, somos liberados de la esclavitud del pecado, del mundo y Satanás, así como los israelitas fueron liberados de la esclavitud de Egipto. Con su resurrección nos liberta. Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cuando yo soy justificado, es porque he creído en Cristo y he pasado de muerte a vida. Es porque mis pecados han sido perdonados. Hermanos, dijo Thomas Watson, y lo estoy parafraseando porque no copié la frase clara igualmente, pero creo que la dijo así igual: mayor es la gloria de la redención que la gloria de la creación. Es mayor gloria, hermanos, esta nueva creación, porque en la redención hay una nueva creación. Hay un milagro aún más grande, hermanos, que el haber hecho Dios los cielos y la tierra en 6 días.
Hermano, en honor a su resurrección, la iglesia empezó a reunirse un domingo. Cristo, hermanos, es el Señor del día de reposo. Por tanto, Él puede cambiarlo, hermanos. Él está por encima de todo. Marcos 2:28, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y por eso lo cambió. Porque Él puede hacerlo, hermanos. Y Él lo hizo en ese momento porque ya lo había anunciado, porque ya había dicho que iba a venir un nuevo pacto, hermano, establecido sobre mejores promesas, que todo lo ceremonial iba a quedar abolido, hermanos. Entonces, hermanos, queda abolido del día de reposo judío, queda abolida la parte ceremonial del día de reposo. ¿Qué queda abolido? Todo lo ceremonial. ¿Qué? El día, es decir, el sábado, queda abolido. Queda abolido los ritos que hacían. No tenemos que hacer los ritos que ellos hacían. No tenemos que hacer los sacrificios que ellos hacían. No, aquí no traemos corderos, aquí no está un sacerdote matando y degollando bueyes y ovejas, hermanos. Ellos sí lo hacían en el día de reposo. Nosotros no. Entonces todo eso queda abolido, todo lo ceremonial queda abolido. Pero permanece la parte moral, hermanos. Lo moral sí permanece porque nosotros no tenemos un decálogo de 9, sino un decálogo de 10. Amén. Entonces permanece todo lo moral. ¿Qué es lo moral? Apartarse de las cosas terrenales, de lo mundano, de las cosas aún lícitas en otros días. Porque hay cosas lícitas en otros días. Trabajar es lícito, ¿no? Pero en este día no debemos hacerlo. Para dedicarnos en exclusivo a las cosas del Señor, hermano. Entonces el sábado judío, el reposo judío, era simplemente sombra de lo que había de venir. Colosenses 2, 16, 17. Por tanto, nadie os juzgue, que ningún judío nos venga a juzgar, ni ningún adventista, que nadie nos juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo. Y ahí habla de día de reposo. O sea, está haciendo alusión al reposo judío, no está haciendo alusión al reposo cristiano, como cristianos tuercen. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ya no nos saquen esas citas, por favor. Estudien las escrituras. Día de reposo, ahí va a haber un asterisquito y le va a decir abajo que se refiere al reposo judío, al sábado judío. Ay, hermanos. Esto lo dice Archibald A. Hosh, 1823-1886. Él está en la cartilla que nosotros hemos leído del día del Señor. Dice, por costumbre y por los judíos conversos, mire, los cristianos primitivos, siguieron observando ambos días durante mucho tiempo. Eso pasó al principio. Como que como que los 2 días de alguna manera los guardaban. Acuérdense que estaba pronto a desaparecer ese antiguo pacto. Y también como por los judíos que venían acostumbrados al sábado. Sin embargo, después, incluido el catolicismo romano también, ellos a veces hacen cosas buenas, eso no quiere decir que sean buenos, incluido el catolicismo romano, en oposición al judaísmo, lo observaba como día de ayuno. O sea, espérense un momentico, aquí todavía no. Es decir, estoy hablando del sábado, el sábado judío. Lo observaba como día de ayuno. O sea, los cristianos primitivos empezaron a guardar los 2 días. El catolicismo romano lo observaba como día de ayuno el sábado, lo que nosotros conocemos hoy como sábado. Sin embargo, ya no era sagrado el sábado, no suspendían el trabajo ni lo prohibían. Eso está bien, no tenían problema porque no tenían por qué. Nosotros somos gentiles. Entonces, la iglesia, conforme fue pasando el tiempo, entendiendo, y desde los padres de la iglesia, porque ya les voy a leer lo que decían ellos, de los primeros 3, del 1 al 4 siglo, entendieron que cualquier tendencia a volver a su observancia antigua estrictamente como un día santo sagrado, es decir, ese séptimo, que lo siguieran guardándolo, como si debían guardar el día primero, es decir, el domingo, se desaprobaba, juzgándolo como abandono de la libertad evangélica y el retorno a las prácticas ceremoniales judías. Entonces, volver al sábado, hermano, es volver a los antiguos rudimentos, como también vimos en Hebreos 6, hermano. Es volver, y eso lo entendió la iglesia. Hermanos, ¿qué más pasó un domingo?
¿Qué cosas grandes pasaron un domingo? Y por eso la iglesia también, entre otras cosas, lo guardó. El Espíritu Santo vino en Pentecostés un domingo. Amén. Y la iglesia estaba reunida en ese momento. Amén. Entonces nos muestra que ellos ya lo estaban guardando. Hechos 2 del 1 al 3. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Estaban reunidos. No estaba cada uno en su casita. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Yo sé que todos conocemos esa historia. Cuando vieron las lenguas de fuego, estaban ellos, eso fue un domingo, un primer día de la semana, y estaban todos reunidos unánimes. No era un día común, hermanos. No era un martes. O sea, si hubiera sido un martes no podrían, o sea, se nota que se estaban guardando, hermanos. Estaban reunidos especialmente. Mira, hermanos, Hechos 27. El primer día de la semana, es decir, un domingo, la iglesia cristiana, la del Nuevo Testamento, se reunía inclusive hasta la noche, tarde de la noche, a partir el pan y a escuchar la palabra, es decir, a tomar la cena del Señor. Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche, hermano. Eso no lo hubieran podido hacer un martes, un miércoles, un jueves. Pues porque ellos trabajaban, hermanos. Pero ese día lo guardaban, el primer día de la semana, hasta la medianoche. Los domingos, el primer día de la semana, ellos también, la iglesia recogía las ofrendas. Primera de Corintios 16:2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Tendrían que reunirse para hacer eso, hermanos. Tendrían que estar reunidos porque allá no habían transferencias electrónicas ni nada de esas cosas. Entonces tendrían que reunirse, traer el dinero, lo recogían y además de eso partían el pan, escuchaban la palabra, hermanos. Es obvio, hermanos. Mire, hermanos, en Hechos 13:42 nos muestra que los apóstoles iban los sábados, sí, los sábados, a las sinagogas a predicar a los judíos. Eso nos muestra en muchas partes, ¿no es cierto? Los sábados, escúcheme bien. Lo que nos muestra que al parecer no estaban guardando el sábado como lo hacían el domingo, ¿sí me entiende? Si bien es lícito salir a predicar, era obvio que ellos estaban llegando, cogían el sábado y decían, venga, reunámonos y vamos allá a predicarles. No estaban en su servicio normal del domingo, tomando la cena, partiendo el pan, unánimes todos juntos, cantando salmos y alabanza. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo, es decir, el sábado, les hablasen de estas cosas. Entonces aprovechaban los sábados para ir a predicar, y seguramente por eso es la razón que al principio guardaban los 2 días. Porque tal vez las mayores personas que ellos necesitaban predicarles, aparte, obviamente los gentiles, lógico, pero también muchos judíos les seguían predicando. Lo dice otra vez Archibald A. Hosh. Mire, los cristianos primitivos llamaban a su propio día, al que le daban preeminencia y una obligación exclusiva, lo llamaban el día del Señor, como también lo menciona la Biblia, lo llamaban el primer día de la semana, como también lo menciona la Biblia, o el octavo día, hermanos. Mira, hermano, qué curioso que siempre que se habla del octavo día, o sea, se habla mucho del octavo día en el Antiguo Testamento, y usted va a ver que normalmente es día de expiación, es de sacrificios, es de perdón de pecados, ¿sí me entiende? El octavo día. Entonces lo llamaban de estas maneras, porque así también la Biblia lo llama. Y en su comunicación con los paganos, o sea, para que los paganos lo entendieran, llegaron a llamarlo, y no se asuste, como lo hemos hecho nosotros según un antiguo uso popular, 10 solis, o día del sol, o domingo, hermanos, no importa. Los paganos le pusieron este nombre, ¿qué importa? Nosotros sabemos a qué nos estamos refiriendo. No suframos por palabras, hermanos, porque es que los adventistas se pegan de todas estas cosas. Día del sol, domingo. Todos, y esto lo dice un puritano, hermano, entonces no se alarme. Todos estos días se definen como aplicándose al día después del día de reposo judío o al día en que Cristo resucitó.
¿Qué podemos hacer, hermano? Así lo quisieron llamar los paganos. Y bueno, pues el domingo, ¿qué podemos hacer? Pero nosotros entendemos que es el día del Señor, hermano. Así es. Y nada, mire, le voy a mencionar varios padres de la iglesia para ver que eso no es doctrina nueva. Nosotros no enseñamos nuevas revelaciones. La iglesia moderna es la que hoy enseña nuevas revelaciones. Porque esto lo creyeron todos nuestros hermanos antepasados. Desde el primer siglo, hermanos, Ignacio de Antioquía. Él fue martirizado en Roma 15 años después de la muerte del apóstol Juan. Es decir, él conoció al apóstol Juan. Dice que fue muy cercano a los apóstoles. Los que habían andado en prácticas antiguas alcanzaron una nueva esperanza, sin observar ya los sábados, sino moldeando sus vidas según el día del Señor, en el cual nuestra vida ha brotado por medio de Él y por medio de su muerte. Él, Ignacio de Antioquía, llama al día del Señor la reina y el principal de todos los días. Tremendo, hermanos. El autor de la epístola de Bernabé, poco después de la muerte del apóstol Juan, dijo: festejamos con alegría el 8º día, en que además Jesús se levantó de entre los muertos, hermanos. Amén. Celebramos, es glorioso este día. No sé por qué la iglesia de hoy le cuesta tanto estas cosas, hermanos. Es un día de fiesta. Tenemos más o menos 52 fiestas al año. No necesitamos esas fiestas romanas. ¿Para qué? Tenemos 52, ¿qué más quiere? Justino Mártir, hermanos, dijo: en el día llamado domingo hay una asamblea de todos los que viven en las ciudades o los distritos rurales. Y las memorias de los apóstoles y escritos de los profetas son leídos. Porque es el primer día cuando Dios disipó las tinieblas y el estado natural original de las cosas y formó el mundo, porque es el día en que Jesucristo nuestro Salvador se levantó de entre los muertos, por tanto permanece como el principal y el primero de los días, hermanos. Tertuliano al final del siglo II dijo: en el día del Señor los cristianos, en honor a la resurrección del Señor, deben, y esto ya hay cómo guardarlo, deben evitar todo lo que puede causar ansiedad y aplazar todo trabajo del mundo, no sea que den lugar al diablo, hermanos. Tengamos cuidado, hermanos. Atanasio dijo: el Señor transfirió la observancia del día de reposo judío al día del Señor cristiano, hermanos. Vuelve y dice Archibald A. Hosh, dice: los motivos del cambio dados por los antiguos padres cristianos, yo le estoy leyendo de los padres cristianos, venían de los apóstoles. No se lo inventaron ellos. No fue palabra de hombres. Venían de los apóstoles y son totalmente congruentes con todo lo consignado acerca del carácter, vida y doctrinas de estos. Por tanto, el cambio, y lo resalto, el cambio de sábado a domingo contaba con la sanción de los apóstoles y en consecuencia con la autoridad del mismo Señor del día de reposo, Cristo. Porque los apóstoles predicaron la doctrina de Cristo, hermanos. Y los apóstoles nos dieron ejemplo de guardar ese día, hermanos. Entonces, hermanos, los adventistas. Voy a hablarle de 3 grupos: adventistas, la iglesia de Roma y la iglesia moderna. Los adventistas, ellos siguen guardando el día sábado, lo que hoy conocemos como el sábado. Para ellos el domingo, siempre usted va a ver cualquier video de ellos, termina hablando de que es la marca de la bestia el día domingo. Entonces, hermanos, ellos dicen que probablemente, y seguramente pasará, pero eso no quiere decir que ellos tengan la razón, que el Papa promulgará el día de descanso, un día de descanso mundial, y es posible que sea el domingo. El Papa ha hablado de esto, hermanos. Ha hablado del medio ambiente, que la tierra, la madre tierra, necesita un descanso. Hermanos, sin embargo, yo creo que si eso llegara a pasar, tendríamos dificultad para congregarnos los cristianos, porque probablemente no nos quisieran dejar sacar los carros. Nosotros ya no vivimos en pueblos chiquiticos, vivimos en ciudades extensas. Entonces no sería muy bueno para los cristianos, de todos modos. Y él lo ve como un día de reposo, no para las cosas del Señor, por supuesto que no. Él está hablando de panteísmo, él está hablando del día de la familia, de otras cosas. Mire, si el domingo fuera la marca de la bestia,
y ellos no están marcados con eso, los adventistas, ¿por qué pueden seguir comprando y vendiendo? No solo en ese día, sino en cualquier otro día. En cambio, nosotros sí no compramos ni vendemos en este día. Entonces mire que hay una contradicción en lo que ellos dicen. Roma, la iglesia de Roma, católica romana, ellos instituyeron días santos, fiestas, agregaron, acuérdese, ofrecieron fuego extraño haciendo lo que Dios no les había mandado. ¿Qué terminaron haciendo con todos esos días santos? Mire un calendario aquí en Colombia, nublando el día del Señor. Todas esas fiestas que se inventan nubla el día del Señor. No, que es que Semana Santa, la Cuaresma, que Navidad, que todo este tipo de cosas. Y para ellos, para Roma, no es el día del Señor. No es el día para ir a congregarse verdaderamente y guardar ese día. Sí, van una horita a misa. Eso es verdad, van a misa. El buen católico va a misa, 1 hora. Pero de resto es un día familiar y de ocio. Y de entretenimiento. Y de pecado. Pero digamos que el católico, bueno, digamos, bueno en su religión. Es así. Ahora, la iglesia moderna, la cristiana moderna, la evangélica moderna, listo, no va 1 hora, va 2 horas. Porque el culto cristiano dura un poquito más. Van 2 horas. Pero el resto del día igual, hermano, como hacíamos nosotros hace más de 10 años, hermano. O 8, 9, 10 años. El resto del día es un día familiar, es un día de descanso, un día de hacer deporte, de ocio, de diversión y de trabajo también. Hermanos, miren lo que dice J.C. Wright. Esto es tremendo porque estos son argumentos de todos los que no quieren guardar el día del Señor. Dice, hay algunas personas que argumentan que todos los días deben ser santos y todos los días deben ser iguales. Y sobre esta base desaprueban la santificación especial del primer día de la semana, es decir, el domingo. Dice él, estoy convencido, y yo también, que tomando la naturaleza humana como es, el intento de observar todos los días como un día del Señor, nos daría como resultado el no tener un día del Señor en absoluto. Listo, guarda el martes. Guarda el martes. ¿Lo va a guardar con quién? ¿Con qué iglesia? O sea, ¿vive? Es incoherencia, hermano. Está bien. No, todos los días son iguales, todos los días son iguales, todos los días son del Señor. Mentiras. Mentiras, son para usted. No mienta. Richard Baxter dijo, haciendo un resumen de todo esto que les dije, ha sido la práctica constante de todas las iglesias de Cristo en el mundo. Richard Baxter estaba en el siglo, creo, 17, 18, no recuerdo bien. Siempre, ha sido una práctica siempre, desde los días de los apóstoles hasta este día en el que él estaba, reunirse para la adoración pública en el día del Señor, como un día apartado para ello por los apóstoles. Tan universal era este juicio y práctica que no hay ninguna. Mire lo que él decía, hermanos. ¿Cómo pensaría hoy? Tan universal era este juicio y práctica. O sea, era tan normal que el cristiano guardara el día del Señor. Y tan universal era esta práctica que no hay ninguna iglesia, escritor o hereje que recuerde haber leído que pueda probarse que haya siquiera disentido de él o lo haya contradicho hasta tiempos recientes, hermano. Hoy la iglesia está llena de herejes, según lo que dice él. O sea, era normal, era lo común. No era común que hubiera estas discusiones en los primeros siglos entre la iglesia cristiana. Era común disensión con los judíos, pues por supuesto, porque eran judíos, hermanos. O los adventistas. ¿Y qué son los adventistas, hermano? No es sana doctrina, o me va a decir que sí son sana doctrina. Sigamos, hermano, tercer capítulo, santificarlo. Santificarlo. Amén. Dice, el día de reposo, esto lo dice la Confesión Bautista de Londres, 1689. El día de reposo cristiano se guarda santo para el Señor. Mire, vamos a ver este capítulo, es cómo lo debemos guardar. Yo sé que ya sabemos, ya hemos estudiado esto, pero hay cositas que se nos olvidan, hermanos. Y hay personas nuevas que no saben de esto. El día de reposo cristiano se guarda santo para el Señor, cuando los hombres, después de la debida preparación de su corazón,
y de haber ordenado de antemano todos sus asuntos cotidianos, no solamente observan un santo descanso durante todo el día de sus propias labores, palabras y pensamientos acerca de sus ocupaciones y diversiones seculares, sino que también se dedican todo el tiempo al ejercicio público y privado de la adoración de Dios y a los deberes que son por necesidad y por misericordia. Vamos a ver eso. El Catecismo Menor de Westminster nos dice, Catecismo Menor no, Ezequiel Hopkins de 1634 más o menos, pregunta, y eso vamos a aclarar algunas dudas, eso espero. El día de reposo cristiano, pregunta él, ¿está sujeto a la misma observancia estricta y vigorosa de los judíos bajo la economía de Moisés? Él dice, responde él, dado que nuestro día de reposo, o sea, el cristiano, no es exactamente como el de ellos, sino similar, solo en una proporción apropiada, nuestra santificación del día del Señor no es, en todos sus detalles, lo mismo que se requería de los judíos. No es igual, hermanos. Cambiaron algunas cosas. Guarda una proporción que tiene que ver con las cosas que no son ceremoniales. Es decir, lo moral guarda una proporción, ni son una carga para nuestra libertad cristiana. 1634. Pero vamos a la palabra, porque esto puede ser interpretado de muchas maneras. Es una carga venir a la iglesia, es una carga salir a predicar, es una carga guardarlo todo el día. No, eso no está hablando él allí. Vamos a ver varios puntos, 6 puntos, de cómo guardar el día del Señor, hermanos. Primero, váyase a Isaías 58 del 13 al 14. Esto es del antiguo pacto, pero esto es moral, esto no es ceremonial. Por tanto, tiene vigencia hoy, hermanos. Isaías 58 del 13 al 14. Entonces, primero, ese día, el día del Señor, el día del reposo cristiano, es decir, el domingo, o el octavo día, o el primer día, debemos abstenernos de hacer nuestra voluntad para deleitarnos en las cosas santas. O sea, yo dejo mi voluntad para darle prioridad a las cosas santas. Isaías 58, 13 al 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te haré comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Entonces, aquí no hay nada ceremonial, hermano. Aquí todo es moral. Todo esto tiene vigencia. Sigue teniendo vigencia esto. Isaías 58. Hermano, andar en tus propios caminos. Les traigo algunos ejemplos. ¿Qué es andar en sus propios caminos? Bueno, quedarse en su casa, no congregarse, ir a trabajar ese día, hacer negocios en ese día, irse de viaje en ese día. Eso es andar en sus propios caminos. Entre otras cosas, hacer su voluntad, todos son muy parecidos. En su voluntad, bueno, me voy de vacaciones en ese día. Me voy a un restaurante en ese día, a celebrar, porque es que yo me lo merezco. Me voy a celebraciones en ese día, cumpleaños, matrimonios. Las iglesias cristianas de hoy hacen matrimonios en ese día. No está bien hacer un matrimonio en ese día. No es el día, hágalo el sábado, hágalo el viernes, hágalo el miércoles, cuando quiera. Día de la madre, día del padre, día de todo. Ay, no, que usted no puede, si usted espera honrar a su mamá cada día de la madre, está mal como hijo. Invítala a comer cualquier otro día, lo puede hacer y es mejor, menos colas, menos fastidio. Comidas, celebraciones, cumpleaños, matrimonios. Eso es andar en su voluntad. En el ocio me voy a quedar descansando. Hermanos, sexo en ese día, aunque seamos cristianos, yo creo que sí hay un principio, hermanos, en ese día. La Biblia dice, no os neguéis uno al otro, a no ser
de mutuo acuerdo y para dedicarse a la oración. Bueno, yo creo que el día del Señor es un día para eso. Entonces no debería haber eso. A ver, yo esto se lo digo y creo que es lo más sano del mundo, hermanos, hacer eso. ¿Para qué se va a poner en eso, hermano? Tiene el lunes, tiene el martes, tiene el miércoles. Cualquier otro día con su pareja se puede deleitar. ¿Por qué ese día, hermanos? Dedíquense a ver un buen sermón cuando lleguen a la casa. Dedíquense a orar. Dedíquese a la oración, dice la Biblia dice. Entonces yo creo que sí hay un principio para que en ese día no se hagan estas cosas. Hacer tu voluntad, hacer deporte, diversiones, irse a jugar, niños, no es día de juego, a menos de que sean cosas cristianas. Ver televisión secular, ver películas del mundo. Estoy diciendo secular y estoy diciendo mundo, ¿no es cierto? Ahora, hermanos, alguien podría decir, bueno, ¿y noticias? ¿Qué pasa con las noticias? Bueno, hermano, yo creo que, escúcheme bien lo que voy a decir. Yo nunca prendo para ver noticias un domingo, jamás. Yo no digo el noticiero de las 7, jamás, jamás. Pero vamos a hacer de cuenta que sucedió un terremoto en Bogotá, hermanos. Y necesitamos informarnos. Pues yo creo que eso es algo diferente, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Toca aprender a ver qué pasó, hermano, a ver qué hay que hacer. ¿No es cierto? Entonces entiéndame cuando digo noticias. No es noticiero de las 7, cómo fueron los partidos de fútbol, cómo fueron las elecciones. O sea, ni siquiera nada de esas cosas, hermano. Hermano, no andando en tus propias palabras, no andando en tus propias palabras. Hermano, conversaciones vanas, chistes de doble sentido, hablar de negocios en ese día, hermano. Ahora, una cosa es que yo le pregunto a un hermano, ¿cómo va su trabajo, hermano? Estoy preocupado, ya consiguió trabajo. Es diferente, hermano, por supuesto, porque es un tema de preocupación espiritual. Pero yo no me voy a poner a diseñar negocios ese día con el hermano. Estrategias de mercadeo ese día. Negocios en ese día, por otras palabras, hablar de trabajo en ese sentido. Hermano, volvernos laxos poco a poco. Tengamos cuidado, hermano. Dormir en el sermón. Eso es blasfemar el día. La mente distraída, también estamos deshonrando el día. Y mucho más, hermano, hacer lo malo en el día del Señor. Siempre es pecado. Pero, hermano, es más grave pecar en ese día. Robar en ese día, mentir en ese día, lujuria en ese día, idolatría en ese día, herejías en ese día, blasfemias en ese día, contiendas, hermanos, en los hogares en ese día. O sea, nunca debemos querer eso, hermano, pero más en ese día no debemos quererlo. Es peor, hermano. El Catecismo de Menor de Westminster dice, el cuarto mandamiento prohíbe la omisión o cumplimiento negligente de los deberes exigidos. La profanación del día por ociosidad, o por hacer lo que es en sí pecaminoso, obvio, o por innecesarios pensamientos, palabras u obras respecto a nuestros empleos o recreaciones mundanas. Sigue diciendo, hemos de santificar el día de reposo, mire, absteniéndonos en todo en este día, aún de aquellos empleos o recreaciones mundanales que son lícitos en los demás días, hermano. Es lícito trabajar los demás días, es lícito ir al parque, hacer ejercicio con su hijo, es lícito, no hay problema, pero en este día no, hermanos. Y ocupando todo el tiempo en los ejercicios públicos y privados del culto de Dios, obras de necesidad o de misericordia. Hermanos, hagamos como Juan. Ahora, Juan estaba solo, el apóstol Juan. Pero hagamos como él cuando estemos en nuestros hogares, hagamos como él cuando estemos aquí en la iglesia, que estaba en el Espíritu en el día del Señor, cuando Cristo le reveló el Apocalipsis. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de una gran voz y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Miren que lo llamó día del Señor, no lo llamó día de reposo. Lo llamó día del Señor, porque el Señor es aún Señor del día de reposo. Estaba hablando del día de Cristo, hermanos. El día de Cristo, no estaba hablando del reposo judío. Hermanos, segundo, ¿qué otras cosas no debemos hacer en este día? No traer carga al día de reposo.
Vámonos a Nehemías 13 del 15 al 22. No traer carga. Ahí habla de comprar, vender o hacer negocios en ese día. Leamos. Nehemías 13, 15 al 22. En aquellos días, está Nehemías hablando, están volviendo de la esclavitud de Babilonia, de los 70 años, están en Jerusalén. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, comercio. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Entonces los otros le compraban. Los tirios vendían y los hijos de Judá les compraban. ¿Y qué dice él? Y reprendí a los señores de Judá y les dije, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres? Y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad. Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas. Cerró las puertas. Digo, aquí no entra ningún más mercader. Se acabó el desorden. Y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Mira, ya hay personas que estaban trabajando, pero para guardar el día del Señor, ¿sí me entiende? Eran personas de seguridad. Yo ya les voy a explicar un poquito más de eso. Ya después en el verso 20 y 21, del 20 al 22, dice que se quedan afuera. Entonces Nehemías le dice, los amonesta, le dice, bueno, ya váyanse. Y entonces dice que desde entonces ya no vinieron. Entonces después le dice a los levitas que santifiquen bien el día de reposo. Hermano, traer carga, vender en ese día. Se lo digo así, está prohibido vender en ese día, hermanos. No podemos vender en ese día. Si usted tiene un negocio, no debe vender en ese día. Ojo con los negocios por internet. Porque si usted está vendiendo un domingo, tenga cuidado. En su negocio, por supuesto. Si usted trabaja en una empresa y esa empresa comercializa, pues usted no puede hacer nada, hermanos. Pero usted mismo no venda en ese día. Entregar pedidos ese día, hermano. Aquí hay hermanas, hermanos que tienen sus negocios. Por favor, entréguenlos el jueves, por favor, entréguenlos de lunes a sábado. Este día no es para entregar pedidos de negocios. Estoy hablando de negocios. Otra cosa es que a la hermana se le quedó una cosa en mi casa y pues yo se la traigo el domingo. Pues eso no tiene nada de malo. Eso es hacerle un favor. O alguna cosa que yo le haya comprado a ella, pero que no es un negocio. Yo se la compré, le hice el favor de comprarle una camiseta y se la traigo ese día. Bueno, hermanos, o un medicamento, alguna cosa. Eso no tiene problema. Estoy hablando de negocios, de entregar pedidos, mercancía, hermanos. Asesorar a un cliente en ese día, los que trabajan en ventas o en lo que sea, en atención al cliente. Cobrar en ese día. No cobre, hermano. Ahora, si un hermano tiene una deuda con usted y le quiere pagar, eso ya es problema del hermano. Usted no, ¿por qué? Porque yo hago el bien el día de reposo también. Entonces, si yo tengo una cosa y yo le debo plata a la hermana, qué pena, hermano, me acordé el sábado, yo sé que ella la necesita. No, bueno, pues yo se la doy, pero ella no me está cobrando, ¿sí me entiende? Se la debo porque me vendió alguna cosa, etcétera, etcétera. Pero yo no estoy cobrando. O de pronto, hermano, aquí los hermanos compran el servicio de la cena de lunes a sábado y traen el recibito el domingo. No hay problema, eso no es un negocio, usted no está haciendo negocio con eso. ¿Sí me entiende? No hay problema, hermanos. O sea, no ponemos, eso no tiene nada que ver, hermanos. Estoy hablando de hacer negocios en ese día, enriquecernos en ese día, promover el comercio en ese día. Entonces el jugo se compra de lunes a sábado. No tienen por qué comprarlo un domingo. Comprar, hermanos. Comprar por un lado
o hacer trabajar a otros en ese día. Tengamos cuidado, hermano. Dice, ni tú ni tu siervo hacer trabajar a otros en ese día. Si usted tiene empleados, un proveedor, le haga un pedido en ese día, tengamos cuidado, hermano. No debe ser en ese día. Estoy promoviendo. Ahora, usted le dejó el trabajo desde la semana pasada. Él verá qué hace, cómo utiliza su tiempo, y él verá si quiere trabajar el domingo o no. Eso sí ya es problema de él. Pero otra cosa es que yo lo llame hoy a decirle, venga, hermano, sáqueme esta cosa para mañana. ¿Sí me entiende lo que les quiero decir, hermanos? No sé, se me dañó un mueble en la casa y llamo al carpintero el domingo. ¿No lo puede llamar el lunes? No es necesario, hermano. Todo lo que incite a violar el día. Ahora, hay excepciones, más adelante voy a ver algún accidente, algún incidente, hermanos, pero no me quiero adelantar. Pero de manera general, todo lo que incite a violar el día. Matthew Henry dice, ¿en qué radica la diferencia entre aquel que fue, recuerden el que recogía leña en el día de reposo, y el Señor lo manda a apedrear y lo condena a muerte? Dice Matthew Henry, ¿en qué radica la diferencia entre aquel que fue sorprendido recogiendo leña en el desierto, en el día de Dios, y el hombre que da la espalda a las bendiciones de las ordenanzas y las promesas de las misericordias del día de reposo, para usar su tiempo, intereses y su alma en acumular riquezas? Y desperdicia sus horas, sus bienes y su fuerza en el placer pecaminoso. La riqueza puede venir por el esfuerzo impío, pero no vendrá sola. Tendrá su espantosa recompensa. Las empresas de los pecadores conducen a la ruina, hermanos. Entonces, hermano, yo tampoco compro porque ayudo a que otros hagan eso, hermano. Y eso pasó en la cita de Nehemías. Iban y los ofrecían a los hijos de Israel y dijo, no, en este día no. Les vendían pescado, les vendían cosas lícitas, pero en este día no. Cómprelo mañana. Por eso dijo, hasta después del día de reposo abrió las puertas. No debemos hacer esto en el día de reposo. Mire que en tiempos de Amós 8 del 4 al 6, los codiciosos israelitas de la época, ellos, los que no les gusta el día del Señor, los que son avarientos, querían que pasara rápido el día de reposo para poder abrir sus negocios. Miren, Amós 8 del 4 al 6, oíd esto los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes? Y venderemos el trigo y la semana, día de reposo, y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida, y subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza, para comprar los pobres por dinero, y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo. Estaban ansiosos porque pasara el día, porque sabían que ese día no podían vender, y nadie además les iba a comprar. Entonces necesitaban que pasara rápido para vender. Hermanos, hay trabajos lícitos en el día de reposo. Digamos, civilmente hablando, quiero explicar. Como en Nehemías, la seguridad, la policía, el ejército, eso estaba en Nehemías. Él mandó a unos para que hicieran eso. Policía, ejército, vigilancia, hermanos. Lo mismo, es parecido. Los porteros, los celadores, etcétera. Son trabajos lícitos, pero yo ya le voy a explicar algo. Las autoridades civiles, aquí hay un alcalde, aquí hay un presidente, aquí hay unas personas que trabajan, son magistrados civiles, como lo era Nehemías. Bueno, pero lo que quiero decir es que son trabajos lícitos en ese día. Lícitos, más allá de si son o no son cristianos. Porque vivimos en una sociedad y en una ciudad necesita orden, hermanos. Hay temas de salud, clínicas, hospitales. Son necesarios. No se deben cerrar porque alguien se puede enfermar en ese día. Un niño puede nacer en ese día. Nacen los niños en ese día. Aquí han nacido niños en ese día. Bueno, nosotros no necesitamos de eso. Bueno, sí. Claro. Transporte, hermano, sobre todo en esta época. Transporte. En esa época tal vez no tanto, pero de pronto sí. ¿Sabe por qué? Porque después usted cogía a su burrito, a su asno, y se iba en el burrito y en el asno a guardar el día. ¿No es cierto? Transporte público en la ciudad, etcétera. Vivimos en ciudades grandes. Aquí hay transporte, hermanos. Se requiere. Ahora, yo le quiero decir una cosa, hermano. Si usted está en alguno de estos, usted es cristiano, hermano, y está en esto, se convirtió y ya estaba en un trabajo de esto,
Si usted es esclavo de esto y su trabajo le impide guardarlo bien, procure liberarse pronto. Ya le voy a dar, porque la Biblia sí nos habla de esto. Ahora, si usted ya se libró de un trabajo así, antes lo tuvo, ya se libró, por favor, no busque un nuevo trabajo así, no vuelva atrás, por favor. Obvio. Si usted es joven, está aprendiendo algún oficio o está empezando a buscar trabajo, no busque una profesión o trabajo así en lo posible, hermano o hermana. No en lo posible. Entonces, hermano, mire, y vayas a 1 Corintios 7, del 21 al 23, y mire que el principio se está de todo lo que yo le estoy diciendo. 1 Corintios 7, 21 al 23. Dice, mire, ¿fuiste llamado siendo esclavo? Usted es esclavo de un trabajo, así ya conoció al Señor. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Es muy posible y estoy completamente seguro que habían esclavos en la iglesia del Nuevo Testamento. Es obvio que habían esclavos. Y muchos de esos amos no nos dejaban guardar el día del Señor. Era obvio, hermanos. Era obvio. Procura, si puedes hacerte libre, procúralo más, hermano. Procuraban ellos en sus casas, allá donde sus amos hacerlo, hermanos. 22. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Y mire lo que dice 23, por precio fuisteis comprado, no os hagáis esclavos de los hombres. Entonces, hermano, no se haga esclavo. Si usted hoy no es esclavo, por favor, no se haga esclavo. Amén. No se vaya a ser esclavo. Entonces usted no me venga a decir, ay, es que, ¿por qué Pepito sí y yo no? Es que usted ya es libre, hermanos. No se haga esclavo. Y si usted es esclavo, por favor, no dure más tiempo, procúrelo más, hable con sus jefes, haga algo. ¿Sí me entiende el principio? Espero que quede clarísimo, hermanos. Hermanos, no abramos puertas. En general, no abramos puertas. No haga un informe ese día que le pidió el jefe, por favor. Tiene 6 días para hacerlo. No lo haga ese día. Está mal que lo haga ese día. No viaje de trabajo en ese día, hermano. No trabaje en ese día. No conteste llamadas en lo posible ese día. ¿Para qué responde el chat y el correo, hermano? Yo me acuerdo que cuando yo era del mundo y cuando trabajaba secularmente, hermanos, la gente salía a las 5 y bloqueaba su celular. Y entonces, ¿por qué nosotros no podemos hacer eso hoy? Y nadie les decía nada. Yo me fui de malas. Yo no contesto llamadas de trabajo después de las 6 de la tarde. ¿Y por qué nosotros no podemos hacer eso, hermanos? Está pecando y debe arrepentirse si lo está haciendo. No, su jefe puede esperar mañana. No se va a caer el mundo, usted no es indispensable. ¿Por qué los paganos lo pueden hacer y nosotros no lo podemos hacer? Con el día del Señor. Está mal, hermano, cuando hacemos eso. Y mucho menos conseguir un nuevo trabajo. Hermano, no abramos puertas, no nos volvamos laxos con eso, hermano. Tengamos cuidado. Amén. Sigamos, hermano. ¿Qué hacemos? Tercero, obras de devoción propias del día del Señor. Hacemos eso en el día del Señor. Mateo 12, del 5 al 6. Los sacerdotes trabajaban en la obra de Dios. Ellos trabajaban, los sacerdotes, no estaban de reposo, digamos. Trabajaban y bastante en el día del Señor. Mateo 12, del 5 al 6. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo, está hablando Cristo, cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Es decir, no se vuelven culpables por eso. Pues os digo que uno mayor que en el templo está aquí. Entonces, ¿qué hacían los sacerdotes? Ellos mataban animales, despellejaban, dividían animales, hervían animales, quemaban animales, todos los sacrificios en el templo. Ardua labor, hermanos. Ardua labor la que hacía un sacerdote en ese momento. Bueno, así mismo los pastores hoy. Es normalmente nuestro mayor día de trabajo. Predicamos un sermón, estamos parados acá, estamos predicando, estamos exhortando, estamos edificando, estamos orando por la iglesia.
estamos enseñando la palabra, cantamos, servimos también, todos servimos, y los miembros, esas cosas también. Los miembros, eso es un trabajo, obras de devoción propias del día del Señor. Todo esto es permitido. Servir a la iglesia es permitido en el día del Señor. Que nos toca arreglar acá es permitido en el día del Señor, como a ellos les tocaba hacer esas cosas allá. Hermano, la iglesia del Nuevo Testamento, obras de devoción propias del día del Señor, se reunían, yo ya les di, a partir del pan, a escuchar la palabra, a recoger ofrendas. Todo eso implicaba trabajo, cantar, comunión, servir, evangelizar, hermanos. Cristo iba, por ejemplo, y nos lo muestra él, que en día de reposo, cuando todavía no se había abolido, sino que estaba próximo a desaparecer, iba en día de reposo, él guardaba el día, y él iba en día de reposo a la sinagoga a predicar. Lucas 4:16 dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Fue y les predicó. Entonces, obvio que en el día de reposo podemos y además debemos hacer eso, hermanos. Por el medio que sea, hermanos. Hermanos, sigamos. Cuarto, hay obras de necesidad necesarias o beneficiosas. Vamos a Mateo 12, del 1 al 4. Hermano, todo esto es aplicable porque esto lo hizo Cristo en el sábado, hermano, y nos estaba mostrando que Él es Señor de ese día, y Él nos mostró que hay cosas que sí podemos hacer en ese día. Primero lo cambió y después nos mostró unas cosas que los fariseos no le podían entender, hermanos. Mateo 12, del 1 al 4. Los discípulos estaban recogiendo espigas en el día de reposo para calmar el hambre, ¿no es cierto? Mateo 12, del 1 al 4. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en día de reposo. Iban dando un paseo, por decirlo así. Pero un paseo no, o sea, bueno, no quito la palabra porque después me lo entienden mal. Iba caminando y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Tuvieron hambre, necesidad. Viéndolo, los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. En tiempos de David, no en un día de reposo, pero era prohibido comer esos panes porque solamente los sacerdotes podían tomarlos. Y ellos tuvieron hambre, hermanos. Y la comida es para comérsela, hermanos. Entonces, era importante. Era necesario que lo hicieran. Era una obra de necesidad. Así como los discípulos recogiendo espigas tuvieron hambre, no es pecado comer. Y entonces comieron cuando hay hambre. Hermanos, ¿qué cosas son permitidas como esas? Obras de necesidad necesarias, sin las cuales no podemos subsistir o subsistir bien, o dejamos de subsistir bien. Comer, hermanos, podemos en el día de reposo, podemos comer. Podemos preparar ciertos alimentos, hermano, en el día del Señor. Pero, hermano, eso sí yo le digo, haga lo básico. Por ejemplo, los días de ayuno, que muchos se van a su casa. Hermano, no se vaya a poner a hacer un sancocho de gallina ese día. Yo creo que lo lógico es que usted haga algo sencillito, simplemente lo caliente, déjelo preparado desde el día anterior. O si algo es muy básico, pues ya, simplemente es sencillito, hermanos. Lo mismo, ya sea en la noche o en el desayuno, que estamos en nuestras casas, hermano, hagamos cosas sencillas, fáciles, donde nos alimentamos. Podemos calentar una estufa, claro, hermanos. Yo creo que no hay problema con eso, estoy seguro. Es necesario, hermano, tenemos hambre. ¿Saben más rico los alimentos? No hay problema, hermanos. Mire que el problema del hombre bueno, yo lo voy a explicar ahorita más adelante para no adelantarme. Podemos desplazarnos en el día del Señor, claro. Toca tomar un transporte. Van a decir, usted está comprando, sí, hermano, pero no tengo otra opción. ¿Usted está pagando un servicio público? Sí, sí. Eso es necesario, hermano. Usted no puede llegar a la iglesia desde Mosquera a pie.
Es muy complicado. O desde La Calera, si no tiene transporte. Ah, bueno, si tiene carro, chévere, pero hay otros que no tienen, hermano. Usted puede arreglarse en ese día, puede bañarse, puede asearse, puede hacer... Mire que los fariseos no hacían eso en día de ayuno, no en día de reposo, pero en día de ayuno. Ellos no se bañaban ese día, ellos quedaban cochinos. No, hermano, nos bañamos. Hacemos todas las cosas necesarias para nuestro cuerpo. Jaboncito, cepillo de dientes, todo, hermano. Hermano, temas de salud. Mire, no podemos subsistir o subsistir bien. Hermanos, un accidente, hermanos. Sucedió un accidente en el día del Señor. Un accidente. Pues, hermano, se rajó la cabeza, se partió una pierna. Pues, hermano, toca correr a una clínica. Nadie se quiere, es obvio. Un parto. Lo mismo, hermano. Hay hermanas que tienen partera, súper chévere, pero igual está trabajando otra persona, la partera. O hermano, y escúcheme bien, y aquí hago un énfasis y no me lo vaya a tomar mal, o si usted está muy enfermo, hermanos, pero muy enfermo, no una gripita, no una... Porque, hermano, hay unos que toman excusa para no venir. Por ejemplo, las mujeres, y en esta iglesia sí que lo hemos entendido, cuando tienen un niño, hermanos. ¿Por qué pueden ir a un médico, estar 2 y 3 horas sentadas y no pueden venir a la congregación en la dieta? Yo no entiendo por qué. Uno entiende los primeros 8 días, tal vez 2 semanas y mucho. Pero aquí las hermanas ya entienden eso. ¿Cuál es el problema? Viene en un carro, trae acá, está sentadita, obviamente no la vamos a poner a hacer oficio ni nada. Y ya, y se va, hermano. ¿Y por qué a la clínica sí puede ir 2 y 3 horas? Y hacer fila, bien aburrido que sí es eso. Más los controles y todo eso. ¿Y por qué no puede venir a la congregación? Entonces, miren, no busquemos excusas. No busquemos, aquí las hermanas ya lo han entendido. Espero que las que vengan, los nuevos partos, sigamos haciendo eso, hermanos. Para buen ejemplo de los demás. Hermano, obras necesarias. Hubo un incidente, un incendio, hermanos. Pues toca parar, toca hacer alguna cosa, ¿sí me entienden? Algo que afecte nuestras vidas o pertenencias, hermano, a nuestra familia. Entonces de pronto toca correr a una clínica, de pronto toca correr a una estación de policía, de pronto toca correr a una farmacia. Ya sabemos que esos medicamentos son malos, pero entiéndame, a comprar algún medicamento. O hermano, usted llegó y se estrelló, hermanos, y le tocó llevar hacer algo, hermano, no sé, alguna cosa, hacer alguna cosa, una grúa, o se pinchó. Ojo, voy a decir algo, tengamos cuidado con la gasolina. Bueno, ahorita se los voy a explicar, todo listo desde el día anterior. Y bueno, y todas estas cosas que yo le menciono acá, pregunte si esas cosas podrían dejarse para el otro día. No sé, ¿es necesario que ese día corra a la clínica o lo puede dejar para el otro día? ¿Es necesario que llame a la policía ese día? Pues no sé, hay cosas que lo ameritan, hay cosas que no. Uno debe ser sincero delante del Señor. ¿Pueden dejarse para el otro día? ¿Para el lunes, o para el martes, o para el miércoles? Los niños no deberían estar haciendo tareas del home school en ese día. No deberían estar haciendo tareas del home school en ese día. Ezequiel Hopkins dice lo mismo que yo les estoy diciendo. Listo, todo esto, estas cosas son permitidas, pero cuidémonos de no dejar para el día del Señor las cosas que muy bien podemos hacer antes, alegando ese día que tenemos que hacerlas por necesidad o conveniencia, porque si la necesidad o la conveniencia la sabíamos con anterioridad, nuestra prudencia y devoción cristiana tendrían que haber encontrado la manera de hacerlas antes de este día santo, para poder dedicar todo el día al servicio del Señor con las menores distracciones e impedimentos posibles. Entonces nosotros debemos hacer todo lo mayor posible por dejar todo lo mayor listo desde el día anterior. Entonces, hermanos, dejar todo listo. Quinto, dejar todo listo desde el día anterior. Éxodo 16, 22, 23. En el sexto día, mire, están en el tiempo del maná. Éxodo 16, 22, 23. Entonces, dejar todo listo desde el día anterior.
Éxodo 16, 22, 23. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocerlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Entonces ellos se preparaban de antemano, hermanos. De antemano. Todo lo que usted pueda dejar listo desde el día anterior, déjelo listo, hermanos. Quítele carga al día. Hay cosas que necesariamente les tienen que hacer ese día, digamos, de comidas. Calentar, cosas así. Hermano, entonces dejemos dejar listo todo desde el día anterior. Nuestro cuerpo, para nuestro cuerpo, la comida, la ropa. O sea, uno no, a ver, si usted ya sabe qué se va a poner y ya sabe, la tiene en la casa, listo, no hay problema. Pero hermano, procuremos ese día no estar gastando tanto tiempo en ver qué me pongo. Hermano, hermana, deje lo más posible listo desde el día anterior todo, por lo menos así sea mentalmente, que usted ya sepa. En la casa, hermano, usted no hacen aseo general en ese día, no hacen el oficio grande que hacen entre semana ese día. Tal vez cosas básicas, hermano, de pronto lavar uno que otro platico, pero ojo, yo le quiero decir una cosa con la loza. Hermano, tal vez usted, si eso le va a implicar demorarse para llegar a la iglesia, tener un inconveniente, hermano, déjela. Mejor déjela, hermano. No le ponga cargas a ese día. Si por la noche le va a impedir cosas, no lo haga ese día. Pero si de pronto usted está ahí con su esposa, compartiendo, ella está haciendo un sanduchito y usted está lavando 3 o 4 cositas, están hablando de las cosas del Señor, bueno, pues ya usted lo mira, hermano. Ya usted lo mira. Pero no le quite al día, no le ponga cargas al día. Otras cosas, la gasolina. Alguien dice, no, pues me quedé sin gasolina. Hermano, usted lo había podido prever, la gasolina. Usted podía prever la gasolina. Usted podía saber desde el día anterior si estaba sin gasolina su tanque. Entonces tenga cuidado con eso, hermanos. Otra cosa es que se le dañó el carro ese día. Eso sí es una cosa diferente. Pero la gasolina usted la puede prever. Servicios públicos, hermano. ¿Por qué los tiene que pagar hoy? Páguelos el sábado. Páguelos el lunes. No es para pagar servicios públicos hoy. Ni siquiera por internet, hermano. No le quite tiempo. Eso no es necesario hoy. Porque, ¿por qué no previó el tema? ¡Ay, se me venció! Güey. ¿Por qué no lo previó? Hermanos, mucho menos hacer trabajos, negocios en ese día. Usted 6 días tiene. Yo ya les había dicho, entregar pedidos, vender, cobrar. Hágalo el día anterior. Prevéalo desde el día anterior. Hermano, y todo lo espiritual, todo lo que apunte a que no nos estorbe lo espiritual, hermano. No trasnochemos el sábado, hermanos. Acostémonos temprano. No hagamos trabajos pesados hasta tarde, hermanos. Tengamos cuidado con eso. Por eso Dios castigó al hombre que recogió leña en el día de reposo. Esa fue la razón de fondo, hermanos. Él tenía que haber previsto la leña desde el día anterior. Él tenía que haber previsto muchas cosas desde el día anterior. Leamos Números 15, 32 al 36. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron un hombre que recogía leña en día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña le trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió, como Jehová mandó a Moisés. No solo lo debió haber dejado listo desde el día anterior, no solo eso, hermanos. Recoger leña es un trabajo muy pesado para el día del Señor, para el día de reposo. Son trabajos pesados, hermanos. Agotan. Eso no es ir a coger una cosita y ponerla acá. Eso desgasta mucho, hermanos. Pregúntese, ¿puedo dejarlo listo desde el día anterior? No, si usted podría haberlo previsto, pregúntese eso. No hagamos trabajos pesados en ese día. Yo ya le había dicho, en el día del Señor, la mujer, oficios generales, cosas grandes, el hombre, bueno, los del campo, agricultura, no es para hacer eso en ese día. Cazar, el hombre en general, trabajar, hacer negocios en ese día, son trabajos pesados. No solo para el cuerpo, otros para la mente, son cargan, hermanos. No debemos hacerlo ese día.
Debemos preverlo desde el día anterior. Dice Matthew Henry sobre el que recogió leña. La transgresión fue juntar leña para hacer fuego en el día de reposo, en tanto que el pueblo tenía que hornear y cocinar lo que tuviera ocasión el día anterior. Ya el Señor les había dicho que lo hicieran el día anterior. Dios es celoso del honor de sus días de reposo y no considerará inocente al que los profana. Hagan lo que hagan los hombres, hagan lo que hagan los hombres. Dios concibió este castigo como advertencia, hermanos, para que todos tomen conciencia de guardar el carácter santo del día de reposo. ¿Qué más podemos hacer? Se me fue largo el sermón. Hacer el bien en el día de reposo, obras de misericordia. Por ejemplo, Jesús sanó al hombre de la mano seca, ¿sí se acuerda? Ahí está, dice que había, en Mateo 12, del 9 al 13, dice que pasando de allí, es el mismo día de los sembrados y todo eso, de las espigas. Vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Le preguntan a Cristo: ¿es lícito sanar? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una abeja y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo no le echa mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una abeja? Por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Cristo también había hecho lo mismo, solo se la referencio en Lucas 4, del 1 al 5. En casa de un gobernante fariseo, un día de reposo, un sábado, sanó un hombre hidrópico, dice la Biblia. Dice, y él tomándole le sanó y le despidió. Entonces, hermanos, es lícito hacer el bien, es lícito hacer obras de misericordia en el día de reposo. Es lícito salvar una vida en el día de reposo. Es lícito aliviar un dolor físico en el día de reposo, como hizo el Señor. Sanar un enfermo, es lícito, hermanos. Si aquí hubiera un médico, hermano, y se enferma una persona, pues le toca ponerse a hacer su profesión en ese día, porque ayudar a un necesitado en ese día, es lícito hacer el bien. Podemos ayudar al necesitado. Si usted no compra, pero hermano, usted sí puede darle dinero a una persona que lo necesita. Algún favor especial, hermano o hermana, yo se los he dicho a algunos. No hacer favores está mal, pero no hacerlos en el día del Señor es peor. Doble pecado comete. Este día debemos estar más dispuestos a hacer favores, y sobre todo a los hermanos. Darle de comer a los animales si usted tiene. Pagar una deuda, yo ya le decía, es lícito hacer el bien. Usted la debía, él no se la está cobrando, lo que sea. Pero también sanar el alma, eso es del cuerpo, eso es físico, eso es material, pero también sanar el alma, consolar, exhortar, reprender, orar por el alma, por la persona. Pero hermano, tenga cuidado que por hacer el bien, escúcheme bien, no, usted deje de congregarse, ¿no es cierto? Hay cosas, mire a ver si es necesario, porque es que hay muchos que utilizan esto para no congregarse. No, yo voy a hacer el bien en el día del Señor. Y no se congregan. No, hermano, hay cosas que pueden esperar. Hay cosas que se pueden solucionar con una llamada. ¿Sí me entiende? Tengamos cuidado, hermano, porque es que el día de reposo, su esencia es también la reunión pública, hermanos. Es su esencia. Entonces tenga cuidado. Si usted de pronto esta noche podría hacerlo después de salir de la congregación. Más fácil. Dejar que los muertos entierren a los muertos, por ejemplo. Cosas de ese estilo, hermanos. Tengamos cuidado. Hermanos, mire, y la circuncisión en el día de reposo mostraba que podemos y debemos, cuando la situación lo amerite, hacer el bien en este día. Juan 7:23. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, circuncidaban en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada. ¿Os enojáis conmigo porque en el día de reposo sane completamente un hombre? Podemos bautizar en el día de reposo. Podemos orar, podemos hacer muchas cosas buenas en el día de reposo. Ayunar podemos en el día de reposo. Hermanos, hay que guardar el día del Señor como Dios manda. Mira, hermanos, somos extranjeros traídos al pacto. Guardemos su día correctamente. Isaías 56, del 6 al 7. A los hijos de los extranjeros
que sigan a Jehová para servirle. Usted y yo somos extranjeros, y que amen el nombre de Jehová, se supone que lo amamos, para ser sus siervos, y somos sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada, mire, y esto lo citó Cristo, casa de oración para todos los pueblos, hermano. Eso es aplicable a nosotros. Es aplicable. Mi casa será llamada a futuro casa de oración para todas las naciones, hermano. Es aplicable para nosotros, hermano. Hermanos, su día de reposo, su sábado eterno, sus sábados, es decir, cuando me refiero a su sábado, me refiero a su reposo, al día del Señor, al domingo, hoy, será guardado hasta que Él vuelva, hermanos. Amén. Isaías 66 del 22 al 23, como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Hermanos, hermano, hermana, amigo, amiga, ¿usted ya está en el reposo de Dios? O más bien le pregunto primero antes, ¿está guardando el día del Señor como debe guardarlo? ¿Está honrando al Señor como debe honrarlo? ¿Para usted es una carga pesada este día? ¿No quiere estar buscando excusas para profanarlo? ¿Qué de malo está en guardar el día del Señor? ¿Qué de malo está en estar el día completo en las cosas del Señor? ¿Qué de malo hay en eso? Nada, es bueno. Deleítate, como dice en Isaías 58, y entonces te haré comer la heredad de Jacob. Deleitémonos en este día, hermanos. Es bueno, es saludable, es glorioso. Si usted no se está gozando en eso, tal vez es porque no lo ha entendido, no lo entendía. Listo, hoy ya lo entiende. Quiere decir de pronto, si usted sigue peleando con eso, que no está todavía en el reposo de Cristo. Es posible. Ya está en el reposo de Cristo, porque si no está, no va a tener reposo eterno. Si sí está, va a tener reposo eterno y va a obedecer sus mandamientos. Hebreos 4, del 9 al 10. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Repose en Cristo. Entréguese a Cristo. ¿Cuál es el problema del día del Señor? Nada, no hay nada de malo en guardar este día. ¿Qué de malo tiene reunirse con la congregación? Orar. ¿Qué de malo tiene dedicarle más tiempo al día del Señor? Nada. ¿Qué de malo tiene? Nada, no tiene nada de malo. Tiene todo de bueno. Amén. ¿Qué de malo tiene, hermanos, usted impedir que el comercio prospere y evitar un poco la codicia, hermanos, en este día? ¿Por qué? ¿Eso tiene de malo? No, no tiene nada de malo. Si usted no ha entrado al reposo de Cristo, procure entrar rápido. Hebreos 4, del 9 a 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entre a Cristo, hermanos. Entréguese a Cristo. Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré reposar, descansar. Amén. Iglesia, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día reposo para Jehová tu Dios. No hagáis en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Bendito seas tú, Señor. Bendito, Señor, gracias por hacernos entender esto. Perdónanos cuando hemos profanado tu día. Amén. Perdónanos, Señor, ayúdanos a honrar este día. Mira, Señor, nos harás comer la heredad de Jacob. Bendito seas tú que nos has dado este día, Señor. Gracias, Padre, gracias. Gracias. Tu Hijo es el Señor de este día. Tu Hijo tiene el poder y lo hizo, Señor, y la autoridad para hacer ese cambio que hizo en este nuevo pacto. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Tomamos ahorita la cena en este día de reposo, recordando tu resurrección, la resurrección de tu Hijo. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, porque Cristo se levantó de los muertos un día como hoy para nuestra justificación, para el perdón de nuestros pecados, para librarnos de la esclavitud de Egipto, del pecado, el mundo y Satanás, Señor. Gracias. Quedamos en tus manos y ayúdanos a guardar este día cada vez mejor. Amén y amén. Amén.